En las calles de Guadalajara, cuando la noche tiende un manto de silencio sobre los barrios, la violencia a veces irrumpe con la contundencia de una pesadilla. En la madrugada del 12 de julio de 2025, esa tranquilidad fue desgarrada por un suceso atroz. El feminicidio de Carla Bañuelos, una joven madre de 28 años, asesinada frente a su propia casa en la colonia Balcones de Oblatos. Este hecho, grabado por una cámara de seguridad vecinal, conmocionó a la ciudad no solo por la violencia extrema con que se perpetró, sino por los indicios inquietantes de que el agresor podría tener nexos con el crimen organizado. Carla Bañuelos era una madre amorosa y una hija dedicada. Vivía una vida aparentemente sencilla, dedicada al cuidado de su hogar y de su pequeña, una niña de 12 años que representaba toda su esperanza de futuro. Nada hacía presagiar que la rutina de esa familia sería destrozada de manera tan brutal. Sin embargo, en las sombras se gestaba una amenaza. Alguien cercano a Carla albergaba una peligrosa obsesión. A medida que les vaya comentando sobre esta crónica real, recorreremos los últimos momentos de Carla, las grietas de impunidad que permitieron a su agresor andar libre pese a un pasado turbio, y el calvario de una familia y una comunidad sumidas entre el dolor, el miedo y la búsqueda de justicia. Cada capítulo revelará un fragmento de una tragedia contemporánea que refleja en un microcosmos la realidad lacerante de la violencia de género que sacude a México. Esta historia nos ubica en una ciudad herida, Guadalajara, despierta con una noticia funesta que se esparce por los noticieros y las redes sociales. Otra mujer ha sido asesinada. Las sirenas policiales rasgan la madrugada. Los titulares claman por justicia. En medio de la creciente indignación surgen preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que un asesino armado con un rifle de asalto haya actuado con tanta frialdad en plena calle? ¿Quién era Kevin? El nombre detrás del cual se oculta el presunto feminicida prófugo, y qué oscuros antecedentes cargaba a sus espaldas. Esto es lo que se busca responder, son preguntas que, tejiendo los datos confirmados, nos podrán dar una perspectiva sobre la magnitud de la pérdida y de la profunda injusticia que representa esta historia. Así que veremos a Carla en sus últimos instantes enfrentando un destino cruel. Seguiremos los pasos del agresor en su vida a través de una ciudad vigilada pero paradójicamente ciega ante su rastro. Escucharemos el llanto contenido de una hija y unos padres destrozados en un funeral marcado por canciones y súplicas de justicia. Sentiremos el temor silenciado de un vecindario que prefiere callar y la rabia de una sociedad civil que alza la voz en nombre de Carla y de todas las que ya no están. Esta es una historia real, una historia de tensión que parece sacada de la peor película de terror. Pero antes de iniciar con este caso, yo quería enviar dos saludos especiales a dos leyendas. A la primera es a Alicia Guzmán, que me escribió: recién encontré tu canal, me gustó mucho tu reporte, sigue así, saludos desde Francia. Mil gracias por tu mensaje, de verdad lo valoro con mucho de mi corazón, Alicia. Espero que las cosas vayan muy bien en Francia. Te envío un fuerte abrazo y me alegra muchísimo que me hayas descubierto. Espero que te quedes mucho más. También quiero agradecer a Kika Zapata, que me escribió: hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Me llamo Erika y me encantan tus videos, los relatas con demasiado respeto. Por favor, haz el caso de María Fernanda Benítez de Paraguay. Saludos desde Salamanca, Guanajuato, México. Te mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias nuevamente por tu gran mensaje, lo aprecio bastante, tus palabras son muy motivantes para mí. El caso de María Fernanda Benítez ya lo hice, lo puedes encontrar en mi canal si es que todavía es de tu interés. Te envío un fuerte abrazo hasta México y espero que las cosas vayan de maravilla. El viento de la madrugada soplaba tibio sobre la colonia Balcones de Oblatos. En la penumbra apenas rota por las luces anaranjadas de los faroles, Carla regresaba a casa junto a su hija de 12 años. Era pasada la medianoche.
Quizá las dos venían de alguna reunión familiar o simplemente de un día cualquiera que terminaba. Sin saberlo, estaban a instantes de un encuentro fatal. Una camioneta Chevrolet Equinox blanca apareció en la calle desierta y se detuvo frente al domicilio de Carla. Del vehículo descendió un hombre que ella conocía bien, Kevin, un amigo cercano que en los últimos tiempos se había vuelto una presencia indeseada. Vestía una sudadera azul y zapatos deportivos blancos, atuendo casual que contrastaba con la ferocidad de sus intenciones. Carla percibió el peligro en cuanto lo vio acercarse. Quizá su corazón dio un vuelco de presentimiento cuando sus miradas se cruzaron bajo la luz trémula de la calle. Lo que sucedió a continuación quedó capturado por la fría mirada de una cámara de seguridad. Kevin comenzó a increparla. Sus voces se alzaron en la quietud nocturna. La niña, asustada, permanecía cerca de su madre sin comprender del todo el volcán que se estaba desatando. Tras un intercambio verbal tenso, el hombre fue hasta la parte trasera de la camioneta y extrajo un objeto que a Carla le heló la sangre. Un fusil semiautomático AR-15. Era un arma de alto calibre, de las que no circulan fácilmente en manos civiles. Carla, en un gesto desesperado, golpeó la puerta del vehículo, tal vez buscando frustrar lo inevitable, quizás intentando defenderse con lo poco que tenía a mano. Su reacción, aunque valiente, no detuvo la tragedia. Kevin cargó el arma con firmeza, demostrando una pericia escalofriante en su manejo. Primero realizó un par de disparos intimidatorios al suelo, cuyos estruendos retumbaron en la calle silenciosa. Esos balazos de advertencia fueron el preludio del horror. En segundos, el agresor cambió el rifle al modo automático y apretó el gatillo, dirigiendo la mira hacia Carla. Una ráfaga sonó como un trueno cercano. La joven de 28 años recibió un impacto letal en la cabeza, cayendo al instante sobre el pavimento. Su muerte fue inmediata, arrebatada de la vida frente a la mirada atónita y horrorizada de su hija. El silencio volvió de golpe tras los disparos, solo para ser roto por un coro de gritos desgarradores. Algunos vecinos que oyeron la balacera se asomaron con temor por sus ventanas. Otros más cercanos corrieron a auxiliar a Carla en un impulso de solidaridad impotente. La niña gritaba por su madre, paralizada en un estado de shock que ningún niño debería experimentar. Sobre el asfalto, la sangre de Carla se mezclaba con el rocío de la madrugada. Sus ojos, que quizá un instante antes mostraban determinación y miedo, se apagaron sin tener tiempo de comprender por qué. Kevin la miró caer. En esa fracción de segundo, la escena debió haber sido absurda incluso para él. La mujer que no cedió a sus pretensiones yacía sin vida y junto a ella los rezagos de lo que fue un hogar, una familia truncada en un instante, pero la frialdad del agresor no dio espacio a remordimientos visibles. Con la misma rapidez con que apareció, recogió su rifle y volvió a subir a la camioneta. El motor rugió y el vehículo se alejó a toda prisa, dejándolo todo atrás. A Carla inerte en el suelo, a la niña llorando en la penumbra, a los vecinos despertando al sobresalto. En cuestión de minutos, Kevin se esfumó en la oscuridad de la noche tapatía. Las autoridades llegaron poco después, alertadas por llamadas desesperadas. En la escena encontraron un panorama desgarrador. La víctima ya sin signos vitales y un casquillo aquí, otro allá, testigos mudos de la violencia. Inmediatamente la Fiscalía del Estado de Jalisco tomó conocimiento del caso e inició el protocolo de investigación con perspectiva de género, catalogándolo como lo que era, un feminicidio. Esa misma noche, mientras los peritos recolectaban evidencia y trataban de reconstruir los hechos, comenzó la cacería del presunto feminicida. Kevin ya había sido identificado por testigos. No era un desconocido que hubiese atacado al azar. Al contrario,
resultó ser alguien del círculo de confianza de Carla, lo que añadía a la tragedia un matiz de traición devastadora. Aunque en las redes sociales pronto circularon rumores equivocados que lo señalaban como la pareja o expareja sentimental de Carla, su padre Rafael Bañuelos Solís desmintió esa información. Que yo sepa, nunca fue su pareja. Declaró públicamente aclarando que Kevin era solo un amigo de la familia. Amigos cercanos corroboraron que, en efecto, Kevin la había estado acosando, presionándola para iniciar una relación que ella siempre rechazó, consciente de que él era una persona violenta y peligrosa. Aquella madrugada del 12 de julio, dejó a Carla sin vida y a su hija huérfana de madre. También dejó un vecindario entero con el alma en vilo. Mientras la ambulancia se llevaba el cuerpo de Carla, varios vecinos optaron por guardar silencio. El terror había echado raíces en balcones de oblatos. Todos sabían de lo que Kevin era capaz y temían convertirse en sus siguientes objetivos y hablaban más de la cuenta. Es una lacra, dijeron algunos habitantes de la zona cuando fueron entrevistados después, aludiendo a que Kevin tenía fama de delincuente y malas amistades. Pero en esas primeras horas nadie se atrevió a alzar la voz públicamente. Las puertas se cerraron con doble cerrojo, las voces se apagaron en susurros y el nombre de Carla resonó únicamente en los llantos y oraciones de sus seres queridos. ¿Quién era Kevin y qué lo llevó a cometer un acto tan monstruoso? La respuesta a esta pregunta comenzó a trazarse en los días posteriores al crimen, cuando fueron saliendo a la luz detalles escalofriantes de su pasado. Kevin, identificado también por el alias El Chon, en ciertos círculos, no era un advenedizo sin historia. Al contrario, se reveló que arrastraba antecedentes penales inquietantes que tal vez pudieron ser señales de alerta ignoradas por el sistema de justicia. Según información confirmada por el fiscal estatal de Jalisco, Kevin había sido detenido en 2019 en circunstancias sórdidas. Fue encontrado en un motel en compañía de menores de edad y enfrentó acusaciones de corrupción de menores y abuso íntimo infantil. Sin embargo, aquel proceso judicial no terminó con él en prisión. El registro muestra que obtuvo una suspensión condicional del proceso, es decir, una forma de evitar la condena cumpliendo ciertas condiciones. Y el caso quedó congelado en esa fase. En palabras simples, Kevin esquivó la cárcel y volvió a las calles, libre para continuar con su vida. Esa libertad condicional, que quizás pretendía darle una segunda oportunidad, terminó convirtiéndose en la oportunidad para reincidir en violencia, esta vez con consecuencias fatales. Para los vecinos de Carla, la revelación de los oscuros antecedentes de Kevin no fue una sorpresa absoluta, sino la confirmación de lo que muchos sospechaban. Se hablaba en voz baja de sus conductas peligrosas y de la sombra de actividades ilícitas que rondaba a su familia. La hazaña y eficiencia con la que mató a Carla reforzaron estas sospechas. No cualquiera sabe manejar un arma de alto poder como una AR-15 con tanta destreza. De hecho, expertos en seguridad señalaron que Kevin disparó como alguien entrenado, cambiando el rifle al modo automático para descargar una ráfaga mortal con precisión escalofriante. Ese grado de pericia técnica no es común en civiles, especialmente considerando que en México los fusiles de asalto son de uso exclusivo del ejército y su acceso en el mercado negro implica conexiones con el tráfico de armas. Todo apunta entonces a que Kevin podría haber tenido vínculos con redes criminales de alto nivel, quizá recibiendo entrenamiento o protecciones que explican tanto su capacidad de ataque como la facilidad con que desapareció después. Aunque las autoridades han sido cautelosas en confirmar esta línea de investigación, la hipótesis toma fuerza ante cada nueva pieza del rompecabezas. Más allá de las conjeturas, hay hechos comprobados que delinean el perfil del agresor.
Kevin era, al parecer, cercano a Carla desde hacía tiempo. Según los testimonios recabados por colectivos feministas locales, este hombre tenía fijación con ella e intentó insistentemente establecer un noviazgo. Carla lo rechazó repetidas veces y esa herida al orgullo de Kevin, alimentada quizás por un sentido retorcido de propiedad, pudo ser el detonante de su furia homicida. El apodo de El Chon, con el que algunos lo identifican, sugiere que en el barrio ya era conocido por su reputación. Aún así, Kevin sabía mantener ciertas apariencias. Trabajaba pintando automóviles, según refirió el padre de Carla sobre lo que sabía del individuo. Es posible imaginarlo en algún taller de pintura, engrasado hasta los codos durante el día y por la noche codeándose con gente peligrosa, hundiéndose en un inframundo delictivo del que Carla intuía su participación. Ella le tenía miedo y con razón, pero nunca imaginó que ese amigo obsesionado llegaría al extremo de arrebatarle la vida. Tras ejecutar el crimen, Kevin se convirtió en un prófugo. En cuestión de horas, su rostro borroso extraído del video de la cámara de seguridad circuló por redes sociales y noticieros, acompañado de su nombre de pila y la inicial de su apellido. La fiscalía giró un orden de aprehensión en su contra casi de inmediato, alertando a las fuerzas policiales de todo el estado y entidades vecinas. Sin embargo, el agresor parecía haberse desvanecido. Su fuga evidenció una frialdad calculadora. Tenía un plan de escape y lo ejecutó con éxito, al menos en primera instancia. Conducir un vehículo grande como la Equinox por la metrópoli tapatía sin ser detectado por ninguna cámara de tráfico o puesto de control es algo que aún intriga a los investigadores. Resulta casi inverosímil que ni una sola cámara oficial captara su recorrido, pese a que el trayecto desde la escena del crimen hasta donde abandonó la camioneta fue largo y el vehículo llevaba placas visibles. Este detalle levantó suspicacias. ¿Contó Kevin con ayuda para evadir el cerco digital de la ciudad? ¿Conoce también los vericuetos de Guadalajara como para evitar las zonas vigiladas? O peor aún, ¿hubo algún grado de complicidad o vista gorda que le franqueó el paso? Las respuestas no son claras todavía, pero las dudas ensombrecen más el panorama. Lo cierto es que la camioneta usada en el feminicidio apareció al poco tiempo. Horas más tarde, en la colonia Hacienda Santa Fe del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que queda a más de una hora del lugar de los hechos, las autoridades hallaron la Chevrolet Equinox blanca abandonada. Tenía placas del estado de Chihuahua, un detalle curioso que podría implicar que el vehículo provenía de lejos o estaba ligado a actividades ilícitas de alcance nacional. Este hallazgo fue considerado por la fiscalía como una pieza clave en la investigación. Dentro del vehículo podrían encontrarse huellas, ADN, casquillos u otros indicios que ayudaran a reconstruir el recorrido de Kevin tras el crimen. Confirmado quedó, además, que era la misma camioneta que aparecía en el video y en la que huyó el asesino, pero de Kevin en sí no había rastro. Para cuando las autoridades llegaron a Tlajomulco, el hombre ya se había escabullido, probablemente refugiándose con conocidos o moviéndose con identidades falsas. La posibilidad de que hubiera escapado fuera del estado, incluso del país, comenzó a barajarse. Jalisco cerró filas, retenes en carreteras, verificación en aeropuertos y centrales de autobuses. El nombre de Kevin, hasta entonces anonimizado por la ley con una N inicial, ya resonaba con fuerza en la opinión pública como sinónimo de un feminicida suelto. El amanecer del 12 de julio encontró a Guadalajara con el sobresalto aún en el cuerpo. Mientras la noticia del asesinato de Carla se difundía en los medios, las autoridades intensificaban la cacería de Kevin. La Fiscalía Estatal, bajo la mirada atenta del fiscal Salvador González de los Santos, conformó un equipo especial de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios para encargarse de este caso.
4 cateos simultáneos se llevaron a cabo el 15 de julio en distintos puntos de la ciudad. La estrategia era golpear rápido y en múltiples lugares donde se sospechaba que el prófugo podía esconderse. Agentes, apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, irrumpieron en domicilios ubicados en las colonias Lomas de Oblatos, Medrano y Hermosa Provincia, sectores donde Kevin tenía conocidos o familiares. Uno de esos sitios resultó ser el lugar donde trabajaba el presunto agresor, probablemente el taller de autos donde pintaba vehículos. Las puertas metálicas de ese local se abrieron de par en medio de la requisa. Herramientas tiradas, el olor a solvente en el aire y ni rastro de Kevin. Los otros lugares cateados ofrecieron algunas pistas, pero no al objetivo principal. Se interrogó a personas, se confiscaron objetos y se recuperaron posibles evidencias, pero el hombre seguía escabulléndose entre las grietas. Desde la fiscalía se enviaron mensajes tajantes para calmar la indignación pública. No habrá impunidad en este caso, aseguraron, prometiendo agotar todos los recursos para capturar al culpable. Las autoridades insistieron en que Kevin estaba plenamente identificado y que era solo cuestión de tiempo ponerlo tras las rejas. Sin embargo, conforme pasaban los días, la ausencia de novedades concretas empezaba a desesperar a muchos. Cada jornada que Kevin pasaba prófugo era un recordatorio doloroso de la fragilidad de la justicia. El fiscal González de los Santos ofrecía actualizaciones en conferencias de prensa casi diarias. Confirmó a medios que, hasta donde se sabía, Carla no había solicitado nunca medidas de protección ni había presentado denuncias previas contra Kevin. Aquello podía significar que ella no anticipó que el acoso escalaría a la violencia física, o que tal vez tuvo miedo de denunciar a alguien que consideraba un individuo peligroso e impune. A su vez, el fiscal admitió que no era común que un civil tuviera acceso a un arma de alto poder como la utilizada, una forma velada de reconocer que temía los vínculos criminales tras el caso. Cuando se le preguntó si Kevin pertenecía a alguna organización delictiva, González de los Santos respondió con cautela: "No es común que alguien tenga acceso y utilice un arma de este tipo", sugiriendo que la posibilidad estaba sobre la mesa. Con el vehículo del crimen asegurado y los cateos realizados, las autoridades centraron sus esfuerzos en la inteligencia electrónica y de campo. Revisaron horas de video de cámaras de seguridad privadas en los barrios aledaños. Buscaron testigos que hubiesen visto la camioneta en su ida. Analizaron las redes de conocidos de Kevin. Pronto trascendió que el sospechoso podría haber contado con una red de apoyo, tal vez amigos o familiares dispuestos a esconderlo. La familia de Kevin fue señalada por algunos vecinos como gente involucrada en actividades criminales, lo que hizo suponer que no le faltaría ayuda para ocultarse. Cada día amanecía con rumores nuevos, que si lo habían visto en Nayarit, que si había cruzado a Estados Unidos, que si seguía oculto en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero la confirmación oficial brillaba por su ausencia. La policía y la fiscalía mantenían hermetismo para no entorpecer la búsqueda. Entretanto, en el barrio de Balcones de Oblatos, el miedo persistía. Patrullajes constantes pasaban por la calle de Carla como una forma de disuadir represalias o nuevas violencias. Pero en las esquinas, tras las cortinas corridas, los habitantes seguían con temor. Sabían que Kevin no estaba detenido y que, si había sido capaz de asesinar a quemarropa, podría volver para ajustar cuentas con cualquiera que hablara más de la cuenta. Ese temor conspiró contra la obtención de testimonios. Pocos quisieron declarar abiertamente. Aún así, de los murmullos se rescataron informaciones útiles. Alguien indicó una casa donde podría haberse refugiado el sospechoso. Otro mencionó un vehículo diferente que Kevin solía conducir. Piezas sueltas que la policía intentó armar en un rompecabezas complejo. A medida que la presión social crecía, también lo hacía la coordinación entre distintas corporaciones. La búsqueda de Kevin se volvió implacable. Participaban la policía estatal, la municipal, la Guardia Nacional y hasta se rumoró la colaboración de agencias federales.
No querían que se repitiera la historia de otros feminicidas prófugos que jamás se logran capturar. La exigencia de justicia resonaba en cada declaración pública, pero hasta el cierre de este capítulo de la historia, Kevin seguía sin ser detenido, convirtiéndose en un espectro que desafiaba el alcance de la ley. Levantarse la mañana siguiente sin Carla fue una experiencia devastadora para su familia. La noticia de su asesinato se había propagado como incendio. En cuestión de horas, amigos, parientes lejanos y vecinos abarrotaban el pequeño patio de la casa familiar para ofrecer condolencias. El velorio de Carla Bañuelos fue tan emotivo como multitudinario. El lunes 14 de julio, apenas 2 días después de su muerte, sus seres queridos se reunieron para despedirla entre lágrimas, oraciones y canciones que resonaron en la quietud doliente del ambiente. Algunos videos difundidos en redes mostraban escenas conmovedoras. Alrededor del féretro blanco cubierto de flores, se escuchaba una guitarra entonando las melodías favoritas de Carla. Voces quebradas cantaban a modo de homenaje, quizás intentando mitigar con música la brutalidad de su partida. La tumba de Carla quedó cubierta de coronas, cartas y fotografías, mensajes de aprecio escritos con la tinta del cariño y la rabia impotente. Allí, frente a la sepultura aún abierta, sus padres se despidieron de ella con la promesa susurrada de buscar justicia cueste lo que cueste. Rafael Bañuelos Solís, el padre de Carla, se convirtió en la voz de la familia ante los medios. Con el rostro demacrado por el dolor y la indignación, reclamó a las autoridades que atraparan al responsable de arrebatarles a su hija. «Perder una hija no tiene nombre», dijo entre sollozos en una entrevista con la prensa local, y exigió que se hiciera justicia porque tipos así no pueden andar por la calle. En sus palabras vibraba no solo la pena personal, sino la conciencia de que el hombre que mató a Carla representaba un peligro para muchas otras mujeres si seguía libre. La madre de Carla, destrozada y en silencio, sostenía entre sus manos temblorosas una fotografía de su hija, rodeada de velas. Nadie puede nombrar el dolor de una madre ante el ataúd de su niña. Es un sufrimiento mudo que apenas se vislumbra en la mirada perdida, en los labios que musitan plegarias incomprensibles. Lo más desgarrador era quizás la presencia ausente de la hija de Carla, una niña de 12 años que de un momento a otro quedó huérfana de madre. Se supo que los abuelos se harían cargo de ella desde ese día en adelante. La pequeña estaba en estado de shock desde la noche de los hechos y durante el funeral permaneció aferrada a su abuela sin soltar palabra, con la mirada fija en el ataúd. ¿Cómo consolar a una niña que vio el acto más atroz cometido contra su madre? No hay palabras suficientes, no hay abrazo que alcance. Algunos familiares comentaron que la menor recibiría ayuda psicológica especializada, pero todos sabían que ninguna terapia borraría del todo las imágenes de aquella madrugada fatal grabadas en su memoria. En medio del sepelio, cuando el féretro descendía a la tierra, la niña lanzó una rosa blanca a la tumba y susurró un adiós que solo ella escuchó. Esa escena, contada después por quienes estuvieron ahí, quebró el corazón de todos. Fue al instante en que la realidad de la ausencia se hizo definitiva. Mientras la familia vivía su duelo, colectivos feministas y vecinos solidarios organizaron una pequeña vigilia en la calle donde Carla cayó. Encendieron veladoras formando un corazón de luz sobre el asfalto aún marcado por la tragedia. En las cartulinas escritas a mano se leían mensajes como justicia para Carla, ni una menos. Te recordaremos siempre. La comunidad, aunque atemorizada, encontraba fuerza en la unión. Aquella noche, el murmullo de decenas de personas orando y cantando suavemente contrastó con la violencia ocurrida en el mismo lugar días antes. Una suave llovizna amenazó con apagar las velas, pero las manos diligentes de jóvenes y ancianas las resguardaron. La luz debía permanecer encendida en honor a Carla.
En un gesto simbólico, las amigas de Carla colgaron en la fachada de la casa una manta con su fotografía sonriente, rodeada de listones morados, el color de la lucha contra la violencia de género. Bajo su rostro, una frase rezaba: "No fue tu culpa, exigimos justicia". Esa declaración era necesaria, pues incluso en el funeral, la familia había tenido que enfrentar la dolorosa realidad de la revictimización. En redes sociales, algunos usuarios insensibles osaron cuestionar las acciones de Carla la noche de su muerte. La culpaban por haber confrontado a Kevin, por supuestamente provocarlo al golpear la camioneta. Nada más cruel que culpar a la víctima de su propio asesinato. Tales comentarios hirieron profundamente a quienes la amaban. Por eso colectivos como Sororas Violetas Jalisco alzaron la voz públicamente para defender la memoria de Carla, aclarando que ella actuó en legítima defensa ante un agresor armado. No desvíen la atención del verdadero responsable, replicaban las activistas pidiendo un alto a los mensajes que intentaban justificar lo injustificable. En la vigilia, cada vela encendida era también un fuego de dignidad para contrarrestar la oscuridad de esos prejuicios. Carla Bañuelos no fue responsable de nada más que de querer vivir sin miedo. El único culpable es quien apretó el gatillo. El caso de Carla Bañuelos resonó mucho más allá de su barrio y de la ciudad de Guadalajara. En cuestión de días, su nombre se volvió símbolo en la lucha contra la violencia machista en México. Las imágenes de la cámara de seguridad, difundidas con mesura por algunos medios pero viralizadas en redes, mostraban la crudeza de un feminicidio perpetrado con arma de guerra. Eran la evidencia irrefutable de una realidad escalofriante. Ser mujer en México, incluso en la puerta de tu casa, puede ser mortal. La indignación creció en plataformas digitales. En X, el hashtag Justicia para Carla fue la tendencia nacional, con miles de usuarios exigiendo la pronta detención de Kevin y reflexionando sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres. No era para menos. Jalisco se ha posicionado como una de las entidades con más feminicidios en el país, y el asesinato de Carla vino a encender nuevamente los focos rojos sobre la necesidad urgente de acciones concretas para proteger a las mujeres. De acuerdo con cifras oficiales, tan solo entre enero y mayo de 2025 se registraron 10 casos de feminicidio en Jalisco y 274 a nivel nacional. Detrás de cada número hay una historia truncada, una familia destrozada. Carla ahora era parte de esa estadística dolorosa que México lamenta mes tras mes. Organizaciones civiles y colectivos feministas convocaron a una manifestación en Guadalajara. Bajo el ardiente sol tapatío de julio, decenas de personas, en su mayoría mujeres vestidas de morado y negro, se congregaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco con pancartas y consignas. Kevin prófugo, gobierno ineficaz, gritaban algunas voces, criticando la aparente lentitud con que se había actuado para capturar al sospechoso. Ni una más, ni una asesinada más, coreaba el grupo, entremezclando el nombre de Carla con los de otras víctimas recientes. Se recordó, por ejemplo, el caso de Valeria Márquez, una joven influencer asesinada en mayo en Zapopan mientras hacía una transmisión en vivo. Casos distintos, pero unidos por la misma violencia de género que no distingue estatus ni profesión. La protesta avanzó pacíficamente por las avenidas principales. Cada tanto, el contingente se detenía para nombrar a Carla en voz alta y exigir a las autoridades respuestas claras. Al llegar frente al Palacio de Gobierno Estatal, colocaron simbólicamente flores y velas, y un grupo de mujeres leyó un pronunciamiento. Estamos aquí por Carla y por todas. No fue un hecho aislado. Fue un feminicidio que nos duele a todas. Exigimos una investigación sin dilaciones, con perspectiva de género y castigo ejemplar al culpable.
Exigimos que las autoridades prevengan, atiendan y erradiquen la violencia contra las mujeres. Estamos cansadas de tener miedo. El aplauso cerró aquel manifiesto, mientras algunas lágrimas rodaban por rostros llenos de rabia contenida. Los medios de comunicación nacionales e internacionales también dieron cobertura al caso. CNN en español publicó un reportaje con el titular "Exigen justicia y despiden a Carla Bañuelos, la mujer asesinada con un arma larga frente a su casa en Guadalajara". En él se resumía la tragedia y se destacaba el absurdo de que un civil pudiera acceder a un rifle de esta calidad para cometer un crimen a plena luz de luna. El impacto llegó incluso a foros de derechos humanos, donde se discutía cómo este caso evidenciaba fallas sistemáticas. Un agresor con antecedentes de abuso íntimo que no fue encarcelado, la falta de seguimiento a las denuncias de acoso, la facilidad para obtener armas legales, la revictimización de mujeres en el discurso público. El eco social del asesinato de Carla reavivó debates y llevó a que funcionarios locales anunciaran nuevas medidas. El gobierno de Jalisco, presionado por la opinión pública, prometió revisar los protocolos de protección a mujeres en riesgo y mejorar el sistema de cámaras de seguridad de la ciudad para que hechos como la huida fantasma de Kevin no se repitieran. Aunque estas promesas sonaban a medidas reactivas, la sociedad las tomó con escepticismo. ¿Serán cambios reales o simplemente palabras que se lleva el viento cuando la indignación baje? Dentro de balcones de oblatos, la cotidianidad tardó en restablecerse. Cada vez que se escuchaba el rugido de una motocicleta o el frenazo de un coche por la noche, más de uno se sobresaltaba pensando en el posible retorno del agresor. Las conversaciones en las tiendas de abarrotes, en la fila de las tortillas, giraban inevitablemente en torno a Carla. ¿Ya supiste algo nuevo de Kevin?, se preguntaban entre susurros los vecinos. Algunos contaban que la policía seguía haciendo rondines discretos y que había vigilancia de civil en ciertos puntos, por si el asesino osaba en acercarse. Los niños del barrio, compañeros de juego de la hija de Carla, entendieron de golpe lo que era la muerte y la injusticia. Los padres trataban de explicar lo inexplicable con abrazos y advertencias de cuidado. Una suerte de memorial espontáneo persistió en la banqueta frente a la casa. Flores marchitas se retiraban solo para ser reemplazadas por otras frescas. Las veladoras se encendían al caer la tarde, iluminando la foto de Carla que aún colgaba allí como una víctima más que mira desde el más allá. Con el paso de las semanas, el nombre de Carla Bañuelos se sumó tristemente a la larga lista de mujeres víctimas de feminicidio en México, cuya historia se difunde con la esperanza de un despertar colectivo. En grupos de WhatsApp y páginas de Facebook de la comunidad, periódicamente alguien compartía actualizaciones, que si el gobierno ofrece recompensas por información de Kevin, que si otra ciudad reportó un avistamiento, que si la pequeña hija de Carla está recibiendo apoyo escolar y terapéutico gracias a donaciones anónimas. Pequeños destellos de humanidad tratando de remediar lo irremediable. Pero antes de irme quisiera extender unas palabras que considero necesarias. La historia de Carla Bañuelos es, ante todo, la historia de una ausencia. Una ausencia que duele en el hueco de una familia, que duele en el corazón y en el alma, que resuena en las calles de un barrio que no la olvida y que interpela a una sociedad entera. Es inevitable preguntarse sin duda alguna cuántas señales se pasaron por alto antes de que ocurriera lo peor. Kevin no se convirtió en feminicida de la noche a la mañana. Su historial mostraba conductas predatorias que, de haberse atendido con rigor, quizá habrían evitado esta tragedia. Pero el hubiera no existe, y ahora queda el frío consuelo de la justicia tardía, esa que aún no llega pero que se persigue con ahínco. Podríamos imaginar las calles de Guadalajara como un personaje más, un testigo silencioso de una historia cruel,
Una ciudad donde coexisten la belleza y la violencia, la esperanza y el miedo. En sus rincones oscuros se esconden individuos capaces de las peores acciones imaginables, pero también en sus plazas iluminadas se congregan quienes no se rinden en la exigencia de un mejor mundo, en la exigencia de un mundo más seguro, en la exigencia de una mejor sociedad. Carla Bañuelos podría haber sido una mujer más anónima, fuera de su círculo, pero su destino trágico la convirtió sin duda en un símbolo de involuntario, un símbolo también de justicia. Su caso nos obliga a mirar cerca, muy de cerca, una realidad incómoda. En México, ser mujer a veces conlleva caminar en la cuerda floja entre la vida y la muerte, y eso para mí es inaceptable. Al concluir este caso, la imagen de Carla sonriendo en las fotografías familiares contrasta dolorosamente con la imagen final capturada por esa cámara de seguridad. Dos instantáneas separadas por un abismo de violencia. ¿Qué nos queda entonces? Queda el compromiso de la memoria. Que el nombre de Carla no se borre entre los titulares efímeros, sino que perdure como llamado a la acción y a la empatía. Queda su pequeña hija que crecerá con la ausencia de su madre, pero con el calor de una comunidad que le debe un entorno más justo. Quedan unos padres ancianos con el corazón roto, a quienes solo les aliviará saber que el responsable pagará por su crimen. En última instancia, la justicia para Carla no solo será la captura y sentencia de Kevin, sino también los cambios que su caso pueda inspirar. Tal vez las autoridades refuercen los controles de armas o revisen con más cuidado las suspensiones condicionales otorgadas a agresores íntimos o implementen mejores protocolos de protección a mujeres acosadas. Cada pequeña transformación en políticas públicas para mí es un tributo a la memoria de las mujeres que son víctimas. Al igual que, digamos, en muchos casos donde la oscuridad de la ciudad es enfrentada por destellos de humanidad, en esta historia también hay destellos. La solidaridad de la gente, la valentía de quienes alzan la voz, la resiliencia de una niña que un día, esperemos, encontrará razones para sonreír a pesar de todo. Que la muerte de Carla no sea en vano. Por favor, que la muerte de Carla no sea en vano. Que su recuerdo nos impulse a no bajar nunca la guardia en la lucha contra la violencia de género y que algún día podamos escribir capítulos distintos donde las mujeres vivan sin miedo y los perpetradores dejen de ocupar espacios en el mundo criminal. La noche en Guadalajara vuelve a caer, pero en la colonia Oblatos arde una veladora en la ventana de la casa de los padres de Carla. Su llama trémula es un recordatorio, pero también es una promesa. Recordatorio de una vida que fue apagada cruelmente, pero una promesa de que habrá justicia, de que no se permitirá que el olvido cubra esta historia. En esa luz que resiste a la oscuridad vive el legado de Carla para siempre, iluminando el camino hacia un mañana donde, ojalá, ninguna otra mujer tenga que sufrir lo que ella sufrió. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. También sígueme en mis redes sociales, Test Misterios en Instagram, si quieres ver mi vida más personal, o si quieres seguir viendo True Crime en Instagram, lo puedes hacer a través de Soy Test Misterios, lo puedes hacer a través de TikTok, Test Misterios, lo puedes hacer a través de mi página de Facebook, Test Misterios. Si quieres saber un poco más sobre mí, también lo puedes hacer a través de Threads, la plataforma Threads, Test Misterios. Bueno, básicamente en la mayor cantidad de redes me puedes buscar y ahí estaremos más en contacto. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.